Mi nombre es Daniela Valdés y hoy hablaré acerca de la revelación de Dios, específicamente al pueblo de Israel. Comencemos. Ok, Israel en hebreo significa el que lucha con Dios, y este fue un nombre dado por un ángel a el patriarca bíblico Jacob. Él en una noche estaba luchando con este ángel y cuando terminó de luchar con él, el ángel le preguntó que cuál era su nombre, a lo que Jacob respondió, Jacob. Pero el ángel le dijo que ya no se llamaría más Jacob, sino que empezaría a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre tiene su origen en esta etapa bíblica y esto lo podemos encontrar en Génesis 32 del 22 al 28. Aquí es donde se encuentra el origen del nombre Israel. Ahora bien, nosotros sabemos que Israel, y como tal todo el pueblo, proviene de la descendencia de los 12 hijos que tuvo Jacob, por lo cual esto también se conoce así como Israel. Además de esto, debemos tener en cuenta la influencia de Abraham, debido a que Dios mismo le entregó, por así decirlo, el control del pueblo en una instancia. Le dijo que iba a ser padre de todas las naciones. Y después de esto, si vamos avanzando un poco más en la historia bíblica, podemos encontrarnos con la parte del Éxodo, que es donde los israelitas van a Egipto. Y bueno, van no porque quieran exactamente, en realidad están presos, es una cautividad, son esclavos en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llevan mucho tiempo viviendo en esclavitud y ojo, no es la única etapa de esclavitud que pasó Israel, porque recordemos la cautividad babilónica, que también pasó mucho antes, y de hecho ya habían sido esclavos. Entonces, cuando ellos empiezan a ser esclavos en Egipto, ellos no tenían quien los salvara, quien los libertara, y de allí es cuando Dios levanta a Moisés, un asesino, si se puede decirlo así, que es quien saca a este pueblo de esa esclavitud, pero lo saca de una forma, por así decirlo, magistral, una forma inusual. Porque no es como que, vamos, ya, lo saqué de Egipto y por la noche ellos escaparon. No. Definitivamente fue una historia que muestra la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y para entender mucho más esto, vamos a tener en cuenta algunas palabras clave, como lo son alianza, por ejemplo, que es una palabra clave para lo que voy a explicar a continuación. Alianza, pacto, promesa y demás. Ahora bien, como les decía, Moisés fue quien libertó al pueblo. ¿Pero cómo? Bueno, prácticamente Dios lo llamó mientras él estaba en el desierto. Recordemos que él había asesinado a un egipcio, por lo cual sí, era un asesino, pero aún así Dios lo escogió. Porque Dios no mira nuestros hechos, nuestras acciones, sino que mira nuestro corazón. Y al parecer el corazón de Moisés era muy dócil y agradable para Dios. Después de esto, Dios escoge a Moisés y le pide que se presente ante el faraón para pedirle que liberte a su pueblo. Pero Moisés tiene un poco de miedo porque Moisés era tartamudo. Recordemos que él no podía hablar muy bien, entonces él le decía a Dios, pero ¿cómo voy a hacer esto? Sí, mira cómo hablo yo. Realmente es muy difícil para mí. Además, recordemos que era una autoridad. Sería como que un sordo tartamudo se acercara a hablarle al presidente. Era algo así. Entonces, Dios finalmente le da la fuerza y él termina haciéndolo. Pero el faraón no accede a lo que Moisés le pidió. De hecho, este faraón fue bastante terco porque en varias ocasiones Moisés le pidió que por favor libertara a su pueblo, ya que su Dios se lo estaba pidiendo. Pero el faraón no lo creyó, así que aquí es donde entran las plagas. Y las plagas fueron varias. Ya sabemos que habían plagas de ranas, enfermedades, y la última, que fue la peor de todas, la muerte a los primogénitos, en donde el faraón finalmente accedió, y digo entre comillas, ya verán por qué, el faraón accedió a libertar al pueblo de Israel, pero después se arrepintió porque la palabra de Dios dice que él mismo endureció su corazón.
Así que él se arrepintió y se fue a perseguir a los egipcios. Cuando ya los había dejado salir, Dios abrió el mar magistralmente, y cuando abrió el mar, los israelitas pasaron, luego lo cerró, así que muchos egipcios quedaron hundidos en el mar. De hecho, un dato histórico es que se encontraron carrozas y ruedas y demás en las profundidades del mar. Hace un tiempo los arqueólogos lo encontraron, así que sí es una historia real. Y bueno, Dios los sacó del exilio en el que se encontraban y mostró su gracia y su misericordia con el pueblo de Israel. Ahora hablemos un poco acerca de la relación de Dios con ese pueblo. Bueno, definitivamente esto lo podemos ver en toda la Biblia, cómo Dios se relaciona con la humanidad, de ver una humanidad perversa que no atiende, no obedece, pero aún así vemos a un Dios que sigue ahí, sigue estando allí. Esto de hecho lo podemos entender mucho mejor en el libro de Oseas. El profeta Oseas es un profeta al que Dios le mandó a casarse con una prostituta. Y muchos dirán, ¿pero por qué lo mandó a hacer eso? Bueno, en realidad lo hizo con el fin de mostrarle un ejemplo de cómo era que Dios amaba a la humanidad a través de ese ejemplo. La historia del profeta Oseas es bastante interesante y también podemos ver esa relación de amor que tenía Dios con su pueblo. Pero esto es otra historia, claramente. Bueno, como esto les había dicho que teníamos palabras claves como alianza, pacto, pues bueno, la alianza como tal era esa unión que tenía Dios con su pueblo, y los pactos era como lo que Dios mandaba a hacer y que el pueblo obedecía también. O sea, era como esa promesa y ese mandamiento que tenía Dios con su pueblo. Entonces vemos diferentes pactos desde los tiempos de Noé, pasando por Moisés, Abraham. De hecho, siempre se han hecho pactos y el último pacto que tenemos es el pacto con Jesucristo, que pues como ya lo sabemos es el último sacrificio. Así que es como cuando el pacto de Dios se consumó con la humanidad. Bueno, otra palabra clave aquí son las promesas. Dios le hizo muchas promesas al pueblo de Israel, le dijo que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar a través de muchos profetas como Isaías, Jeremías y demás. Y a través de estas promesas Dios también demostró su amor para con el pueblo de Israel. Por lo cual, y a modo de conclusión de este video, podemos decir que la relación de Dios con el pueblo de Israel era genuina y auténtica, pero la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios no era tan genuina, por lo cual Dios decidió optar por un último sacrificio, que fue Jesús, para libertar a la humanidad completa del exilio en el que se encuentra, que es el mayor exilio, el pecado. Y como ya finalizando este video, simplemente y también a modo de conclusión general, el pacto de Dios con la humanidad se ha centrado siempre en el amor, por lo cual también podemos decir que Dios siempre ha permanecido amando a su pueblo, también a la humanidad, y aún Dios espera que los seres humanos le correspondamos. Gracias.